Bueno, acá voy a tratar de ejemplificar lo que es el problema número 8. Acá tenemos una tubería en la cual se ha disminuido su sección. Ya sabemos que en la parte donde tenemos mayor sección tendremos menor velocidad y donde tenemos menor sección tendremos mayor velocidad. Por otro lado, sabemos que donde tenemos menor velocidad hay mayor presión y donde tenemos mayor velocidad hay menor presión. Sí, parece un trabalengua, pero el asunto es, acá tenemos, al tener menor velocidad tenemos mayor presión. ¿Cómo medimos esa presión? Bueno, en general lo hacemos de esta manera. Le colocamos acá como unas pequeñas salidas, algo que nos permitan poner acá un instrumento para medir las presiones. Ese instrumento puede ser, por ejemplo, este aparato. Este aparato que es un manómetro de bolsillo que se puede conseguir en distintas casas. A ese manómetro lo podríamos colocar, por ejemplo, en este punto. Y entonces nos mediría la presión en esta sección. Si tendríamos otro manómetro, lo colocamos en este punto y nos mide cuál es la presión en este punto. Pero en el problema se hace de una manera mucho más sencilla. ¿Cuál es esa manera? Se hace colocando un tubo en U. Sabemos que si en ambos extremos tenemos la misma presión, el líquido tendrá el mismo nivel. También lo que sabemos es que si en este extremo, supongamos que en este extremo hay mayor presión que en este otro extremo, entonces el nivel va a descender en la parte donde tengamos mayor presión. Bueno, y eso se hace de esta manera. Digamos, colocamos los extremos del tubo en U en esta parte y entonces, mientras no circule líquido, veríamos acá que el líquido dentro de este tubo, que generalmente el líquido dentro de este tubo suele ser mercurio, está al mismo nivel. Pero cuando comienza a circular, ya sea un líquido o por ejemplo aire que tengamos a gran velocidad, en esta sección que tenemos menor velocidad y por lo tanto mayor presión, veremos que el nivel de mercurio desciende con respecto a esta otra parte. O sea, lo que se observará es que en esta parte el nivel de líquido desciende con respecto a la otra que está acá asciende. Bueno, y eso es lo que resolveremos en el problema. Bueno, esperemos que con lo visto anteriormente entendamos cuál es la situación del problema. Repetimos la parte importante. Tenemos un tubo que sufre un estrechamiento. En el problema, básicamente la sección disminuye a la cuarta parte. El líquido que circula por acá es agua, eso nos dice el problema. Y lo que sabemos, y esto es muy importante, que acá al tener mayor sección, la velocidad, vamos a llamar velocidad 1, porque a este punto le vamos a llamar el punto 1, es menor que acá que tengo menor sección, entonces acá la velocidad que tiene el líquido es mayor. La velocidad en este punto voy a llamar la velocidad 2. Eso lo sabemos por la ecuación de continuidad. Ahora, debido al principio de Bernoulli, sabemos que esas diferencias de velocidad van a causar una diferencia de presión. Pero esa diferencia de presión, en el problema directamente se la mide con un tubo en U. O sea, ya hemos visto en el video cuál es la construcción práctica o real de una situación como esta. Este viene a ser el tubo en U. Y lo volvemos a decir. Si acá tengo menor velocidad por haber tenido mayor sección, menor velocidad, mayor presión. Y si acá tengo mayor velocidad, entonces acá tengo menor presión. Si de este lado tengo mayor presión, entonces el líquido de este lado va a descender más que el líquido de este lado. Yo voy a hacer una gráfica y le voy a poner nombre para que no nos confundamos. Recordemos, menor velocidad, mayor presión. Muchas veces se hace la flechita y acá mayor velocidad, menor presión. Se hace la flechita y se lleva a la confusión que estas flechitas representan la presión. No, la presión es una magnitud escalar. En todo caso, representa la fuerza
que produce esa presión. Entonces, menor velocidad, mayor presión. Mayor velocidad, menor presión. Y lo que nos pide el problema, primero que nada, este líquido que está acá, en el problema es mercurio, que generalmente sabe ser el líquido manométrico. Con líquido manométrico quiero decir líquido que se utiliza en un manómetro. El agua circula directamente por acá. Hay una parte del agua que está en contacto con el mercurio, pero esa agua no circula. No es que viene el agua por acá y... No, porque esta parte está con mercurio y el mercurio tiene una alta densidad. Toda el agua pasa de largo. Hay una parte del agua que está en contacto con el mercurio, pero es una parte pequeña, despreciable, que son únicamente para que haga el contacto. Entonces procedemos al igual que en todos los problemas de tubos en U, que ya son problemas de hidrostática, lo que hemos visto en el tema pasado. Marcamos dos puntos que están al mismo nivel. Yo voy a llamar este un punto A y este otro punto que está al mismo nivel, pero en la otra rama, el punto B. Utilizamos la ecuación que generalmente utilizamos, que es que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. La presión en el punto A es básicamente la presión en este punto que yo he llamado 1. La presión en el punto B es la presión que se transmite desde el punto 2 más la presión hidrostática debida a esta columna de líquido. Lo que tengo rayado por ahí. Más la densidad de ese líquido, que por enunciado es mercurio, por G y por H. Y lo que nos pide el problema es la diferencia de presión, o sea, que resolvemos P sub 1 menos P sub 2. Esto es lo que nos pide, la diferencia de presión. Y vamos a calcular esa diferencia de presión sin calcular ninguna de las dos presiones. Porque si a esto que estaba sumando lo paso para el otro lado, queda restando y ya tengo ahí la diferencia. Y de este lado lo que voy a tener es la densidad del mercurio, G, y el desnivel, que en el dibujo del enunciado del problema le llaman a este desnivel, le llaman H, igual como yo lo he llamado acá. Entonces, volvemos a copiar. La densidad del mercurio en unidad del Simela son 13.600 kilogramos por metro cúbico. G son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el desnivel, el problema me dice que son 13,6 centímetros. A esto lo tengo que pasar sí o sí a metros, si no voy a tener un problema con las unidades. O sea que van a ser 0,136 metros. La diferencia de presión, P sub 1 menos P sub 2. Agarramos la calculadora. Yo ya la tengo hecho los cálculos aparte. Entonces le puedo decir que eso me va a dar 18.126. Si lo queremos con más decimales, 0,08 pascal. ¿Por qué pascal? Porque todas las unidades están en el Simela, por lo tanto el resultado también me tiene que quedar en unidades del Simela. Ese es el punto A, el cálculo de la diferencia de presión entre estos dos puntos. El punto B, lo que me pide son las velocidades. Cuánto vale la velocidad 1 y cuánto vale la velocidad 2. Eso es lo que me pide por enunciado el problema. Para hacer esta parte vamos a utilizar la ecuación de continuidad. O sea, sabemos que el caudal en esta parte es igual al caudal de esta parte. El caudal que en 1 es igual al caudal en 2. El caudal en 1, el área 1 por la velocidad 1, el caudal en 2, el área 2 por la velocidad en 2. Vamos a utilizar esta parte del enunciado, donde me dice que el área 2, perdón, esto es 1, el área 2 es el área 1 sobre 4. Y acá ponemos la velocidad 2. Bueno, lo primero que puedo hacer, como esto es área 1,
Esta área 1 se me simplifica con esta área 1 y entonces nuestra conclusión, si a este 4 que está dividiendo lo podemos pasar para acá multiplicando, es que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1. Es muy bueno obtener este tipo de relación. Uno conceptualmente sabe que a menor sección, mayor velocidad, pero ahora yo ya sé cuánto más tiene que ser esta velocidad, cuánto más grande. Esta velocidad es 4 veces la velocidad en este otro punto. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. La ecuación de Bernoulli que nos decía que la presión en 1 más un medio de la densidad del líquido que fluye, que es agua, por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad del líquido por G por H1 es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por G y por H2. Estas H que aparecen en este término, en los últimos términos en cada miembro, son siempre las alturas de los centros de las tuberías. Y los centros de las tuberías están al mismo nivel. Es más, si yo elijo a ese nivel como el punto para medir mi altura, o sea, si elijo el centro de la tubería como mi nivel en el cual es h igual a 0, este término es 0 y este término también es 0. Por otro lado, en realidad yo ya sé cuánto vale P sub 1 menos P sub 2, entonces me conviene como agrupar. Entonces voy a pasar este que está sumando, lo voy a pasar de este otro lado restando. P sub 1 menos P sub 2 igual. Y a esto que está sumando lo voy a pasar del otro lado restando. Un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Este quedó acá nomás. Este que estaba sumando quedó acá nomás sumando. Y este que estaba sumando va a pasar restando. Pero acá nomás ya voy a aprovechar para hacer otra cosa. Voy a sacar factor común, un medio de la densidad. Fíjense. Un medio de la densidad, un medio de la densidad. Puedo sacar factor común. Entonces va a quedar de esta manera. Esto yo ya sé cuánto vale. Peso 1 menos peso 2. La densidad del líquido la tengo. Ahora, estas dos, tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 son incógnitas. Pero yo sé la relación entre ellos. Con la ecuación de continuidad hemos obtenido que la velocidad en 2 era 4 veces la velocidad en 1. Entonces, voy a correr un poco más. A ver si se ve bien. Bueno, no va a quedar muy ordenado, pero lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, si B2 es igual a 4B1, como acá tengo los cuadrados, B2 al cuadrado es como que elevé al cuadrado esta parte, y para que se mantenga la igualdad tengo que elevar al cuadrado esta otra parte. O sea, tengo que elevar todo al cuadrado. 4B1 al cuadrado sería 16B1 cuadrado. Y eso es lo que voy a utilizar para reemplazar acá. Y lo voy a hacer de la manera más simple. En vez de poner B2 al cuadrado, tendría que poner 16B1 cuadrado. Y bueno, ahí B1 cuadrado quedaría así nomás. Pero 16B1 cuadrado menos B1 cuadrado, en realidad todo esto es 15B1 cuadrado. Y el resto quedó igual. O sea, un medio de la densidad P sub 1 menos P sub 2. Y ahora ya tengo que despejar de acá esto. Ya sé. A ver si lo puedo hacer todo rápido. 2 por. ¿De dónde viene ese 2? Un medio, este 2 que estaba dividiendo, pasó multiplicando. Pasa multiplicando esta diferencia. Esta diferencia que ya sabemos que es de 18.126,08. No voy a poner las unidades. Dividido en estas dos cosas. La densidad del líquido que circula por 15. La densidad del líquido, el líquido es agua. La densidad del agua
es 1000. 1000 por 15, bueno, son 15.000. Eso es B1 cuadrado. Es más, si quiero decir B1, entonces saco directamente la raíz cuadrada de todo esto. Bueno, el asunto es que cuando hagamos todos esos cálculos, yo no lo voy a repetir de vuelta. Directamente le voy a decir que el resultado a mí me dio 1,55 y nunca nos olvidamos de las unidades, metros sobre segundo. Y ahora utilizo esta relación. Como el problema nos pide tanto B1 como B2, ya hemos averiguado B1, ahora averiguamos B2. Ya sabemos B2, nuestra conclusión era que era 4 por B1. 4 por 1,55 me da 6,2 metros sobre segundo. Y ahí entonces ya tengo la velocidad 1 y la velocidad 2. El último punto, el punto C, nos pide que calculemos el caudal. Yo podría calcular el caudal en este punto o el caudal en este otro punto. Total, los caudales son iguales. Pero voy a utilizar el caudal del punto 1. O sea que va a ser el área 1 por la velocidad 1. El área 1 la tengo de dato, que son los 36 centímetros cuadrados, por la velocidad 1, que es el 1,55 metros sobre segundo. Si lo hiciera así estaría mal. Esto muchas veces es el problema de no poner las unidades. Uno dice, ah, sí, 36, no, pero tenés que trabajar todo dentro del mismo sistema de unidades. En este caso, tendré que pasar estos centímetros cuadrados, lo tendré que pasar a metros cuadrados. Pero afortunadamente yo sé que un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados, entonces 36 centímetros cuadrados es lo mismo que 36 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahí ya tengo ya todo en unidad del Simela y ahí puedo hacer los cálculos y esto me dará que el caudal son 5,58 en unidades del Simela, perdón, por 10 a la menos 3 en unidades del Simela, que son metro cúbico por segundo. Bueno, espero que hayan entendido este problema porque no es fácil, medio como que mezcla dos cosas. Por eso yo al dibujo lo hice por separado. Bueno, cualquier cosa ya saben, pregunten.